Para el Museo Histórico de la Provincia es un gusto esta tarde, y para el Instituto de Investigaciones Históricas y Culturales de Corrientes, que auspicia esta presentación, es un gusto estar dando a conocer en este ámbito, en este museo, este libro, Industria Correntina, Análisis y decadencia y fin del ingenio primer correntino. Es una obra que pertenece a un joven investigador sobre un tema interesante que hace a la historia económica de nuestras corrientes, y porque, por supuesto, es un tema que, más allá de haber sido tratado en otras oportunidades, siempre es buena la visión nueva, los nuevos documentos, la nueva información, que es precisamente la que se expone en este trabajo. Por eso, cuando su autor trajo un ejemplar de este libro para la biblioteca de nuestro museo, y que de hecho está a disposición de los que quieran, propusimos hacer la presentación aquí en el museo y en Corrientes, en Capital, porque este libro lleva un tiempo, pero que consideramos que debía ser presentado, promocionado nuevamente. Este acto está siendo transmitido por el canal del Instituto de Investigaciones Históricas y Culturales, va a quedar grabado, de manera que quienes no han podido venir a esta presentación real, digamos, lo puedan seguir virtualmente. Saludamos al profesor David Alejandro Salmón, le agradecemos su deferencia, su generosidad para haber traído un ejemplar para nuestra biblioteca de historiadores correntinos, que debe ser una de nuestras bibliotecas más actualizadas sobre historia de Corrientes, sobre distintos aspectos de la historia de Corrientes, y que es muy consultada por los estudiantes, sobre todo los investigadores y los estudiantes en la situación de tesis. Así que muchas gracias por estar aquí, al autor y a ustedes. Le vamos a dar la palabra a quien va a presentar el libro. Así. Acercarle bien. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A continuación voy a presentar al profesor David Alejandro Salmón. San Ramón de la Nueva Orán, Salta, 1989. Realizó sus estudios secundarios en el histórico Colegio Regional de la ciudad de Corrientes, con una formación orientada en economía y gestión de las organizaciones. Luego efectuó sus estudios de grado superior en el Instituto Superior de Formación y Capacitación Docente número 1 de la misma ciudad, recibiendo el título de profesor de EGB3 y polimodal en Historia. Se desempeñó en numerosas cátedras del nivel superior, en el profesorado en Historia, en el profesorado en Geografía y en el profesorado en Biología, tanto en el Instituto Superior de Formación Docente número 1, Extensión Áulica, Verón de Astrada, como en el Instituto Superior de Formación Docente, Caacatí, en cátedras tales como Introducción a la Historia, Antropología, Prehistoria y Arqueología, Historia Medieval, Historia de la Modernidad, Historia de la Provincia de Corrientes, Historias de las Ideas Políticas, Historia Americana del siglo XIX, Metodología y Seminario, Historia Argentina y Latinoamericana, entre otras. Hace 7 años trabaja en el nivel secundario y en la educación de personas jóvenes y adultas, EDUCA, en el Colegio Secundario Genaro Verón de Astrada, en la localidad de Verón de Astrada. Actualmente se desempeña en el cargo de coordinador del profesorado de Historia del ISFD Caacatí. Participó en la Feria Provincial de Microemprendimientos Educativos como Relaciones Públicas y como expositor de la PYME Infermo Remeras en los años 2005 y 2006 respectivamente. Emprendimiento de diseño de indumentaria, del cual estuvo al frente de su administración hasta el año 2019. En esta misma línea emprendedora participó en la dirección, diseño, edición
redacción y comercialización del periódico escolar Rebel del Colegio Secundario Genaro León de Estrada en su primer y segundo número, en los años 2015 y 2016, respectivamente. Es especialista en Historia Regional del NEA, formado en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste y es doctorando en el doctorado en Historia en la misma facultad. Ha participado en un buen número de actividades académicas y educativas, desde la redacción de apuntes de cátedra, de un artículo periodístico o un capítulo en la compilación del Congreso de Historia de la provincia de Corrientes, así como la participación en exposiciones en ferias del libro, jornadas de historia y en ponencias en congresos. Trabajó en el diseño intelectual y en el dictado de jornadas, talleres y cursos de formación docentes, tanto presenciales como virtuales. Persiguiendo el interés por el mundo del emprendimiento y por la historia, investigó durante años la temática de la industria del azúcar en la provincia de Corrientes y, como resultado, llegó a publicar el presente libro, Industrias Correntinas, análisis de la decadencia y el fin del ingenio primer correntino, obra declarada de interés cultural por parte del Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes en el presente año 2023 y que representará a la provincia el 11 de mayo en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Dato extra, David Salmón, junto a los cineastas correntinos Carlos Barreto Viloni y Lisandro Lorenzón, juntaron esfuerzos para lograr un destacado documental sobre la temática llamado Industrias Perdidas, publicado en el año 2022. Declarado de interés por parte del Consejo Deliberante de la Ciudad de Corrientes, por la Honorable Cámara de Senadores de la provincia y ovacionado en un gran número de localidades. De esta manera, damos la palabra al profesor David Alejandro Salmón. Hola, bueno, antes que nada se me quiebra un poquito la voz porque es un lugar muy simbólico para mí, ya que he sido estudiante alguna vez. Tener un amigo y a un colega como Carlos Samaniego y a un profesor como el profesor Fernández Ascuaga, que me abre las puertas con tanta amabilidad para poder exponer algo que es una continuidad para mí de lo que es la historiografía correntina. Me considero un historiador nuevo, en formación constante, y vengo a exponer un libro que para mí simboliza mucho porque es mi primer libro como autor único, ¿sí? Porque he participado de publicaciones y compilaciones como coautor, pero en particular este libro significa mucho para mí en lo subjetivo, o sea, en lo personal. Agradezco al público que se acercó interesado por la temática, por el libro, y bueno, agradezco el marco magnífico en el que estamos presentes. Así que bueno, voy a intentar ser breve, voy a intentar que ustedes puedan entender muchas de las motivaciones y motivos que giran en torno a este libro. Antes que nada, yo no soy correntino, yo nací en San Ramón de la Nueva Orán, Salta, muy cerquita del ingenio de Tabacal, es decir, el segundo ingenio azucarero más grande del país. Si alguien conoce algo de historia, puede conocerlo. Si alguien conoce el azúcar, el chango, bueno, ¿sí? Ese azúcar viene de Salta, de donde yo vengo, ¿no? En la tradición familiar siempre se habló del ingenio, de los cañaverales, ¿sí? Caña de azúcar. Se habló muchísimo en torno a eso, ¿no? Dentro de la tradición familiar, ¿sí? Mi padre ni siquiera es afín a la historia, fue gendarme. Y bueno, siempre se habló de esto, ¿no? Ya a cierta edad vinimos a Corrientes, vinimos a vivir, a estudiar, y en ese contexto me enteré de que hubo un ingenio en Corrientes, un ingenio en Santa Ana, y durante muchos años me pregunté, sin haber estudiado historia, la carrera de historia, me pregunté sobre ¿por qué no funcionó un ingenio azucarero en Corrientes? Bueno, ya como
estudiante del profesorado en historia, necesitaba hacer una investigación para el seminario de investigación histórica y elegí ese tema porque era lo que a mí me llamaba la atención, lo que a mí me ligaba a mi pasado y quería encontrar una respuesta, ¿sí? Bueno, había sido que historiadoras como Adriana Kovalova, como Dina Coco ya habían abordado esta temática y ya tenían un avance importante, pero no pudo venir Dina Coco, fue invitada de honor a este acontecimiento. Después seguimos trabajando en la temática, pero en el mundo audiovisual con ella, pero se lamentó porque no podía venir, ¿no? A ella le debo una frase en su introducción, en su libro, El ingenio primer correntino, en donde ella afirma que hasta un punto de su desarrollo, o sea, ella desarrolló la historia del ingenio, ¿no? Hasta un punto ella desarrolla la historia del ingenio y la última etapa, la etapa más crítica, la etapa en donde se cierra el ingenio por distintos motivos, ella decide dejarle el lugar a alguien más para que lo haga. Esa frase en su introducción a mí me llamó la atención y me dio el puntapié para decir, bueno, yo voy a hacer el intento de hacer una historia a la altura para poder heredar esa temática, ¿no? Y justamente este libro se trata sobre eso. Es un análisis, no significa una verdad absoluta, desde luego, pero pude entrevistar a varias personas que estuvieron relacionados con los empresarios como los Nalda, por ejemplo. Hablé con Francisco Treviño, con Adriano Nalda Nieto, o sea, personas que pertenecían, o mejor dicho, que descienden de los propietarios de esta fábrica, ¿no? Pero además pude conversar con personas que fueron operarios, personas que fueron trabajadores de los cañaverales, de los campos de alrededor, que hay que decirlo, ¿no? ¿Por qué se llama Industria Correntina? ¿Por qué pongo ese nombre sugerente a este libro? Y es porque no es que represente a toda la industria de todo Corrientes, ¿no? Pero esta fábrica fue una fábrica muy emblemática y fue muy simbólica, ya que fue la primera fábrica propiamente dicha, ¿sí? O sea, fue la primera fábrica en Corrientes que utilizó la fuerza del vapor, ¿sí? Como fabricación moderna fue la primera, ¿sí? Y existió una gran expectativa en torno a esta fábrica, ¿no? ¿Por qué? Porque Corrientes es una provincia que tiene todas las condiciones naturales y geográficas como para poder producir azúcar y de muy buena calidad. Se habla de que el azúcar se introdujo en lo que hoy llamamos Corrientes, se introdujo ya en las etapas coloniales. Pedro Ferré el gobernador hizo un incentivo muy importante para que eso suceda, pero la fabricación de azúcar industrial se logró en 1882 con José López Somoza. ¿Sí? Existió un incentivo muy importante por parte del Estado provincial para que esto suceda. Existió un contexto muy favorable y además existió un contexto en donde la Argentina vivía o estaba inmersa en una mentalidad de progreso, ¿sí? Se buscaba el progreso, se buscaba generar valor agregado, se buscaba producir en la Argentina. Existía un auge económico y político en torno a eso, ¿no? Hay que sumar también el factor de que llegaron muchos inmigrantes europeos con ideales justamente de hacerse la América, ¿sí? Con ideales de poder progresar en América y poder a su vez generar riqueza, generar un empleo, generar emprendimientos y el contexto era muy favorable para que eso suceda, ¿no? Puedo ejemplificar uno de los ejemplos más famosos, por decir, uno de los propietarios más importantes fue Francisco Goya, que fue un italiano que llegó a la Argentina como muchos europeos, llegó con una mano atrás y otra adelante, pero con grandes ideales de progreso, ¿no? Llegó a lo que hoy es San Antonio de Itatí, en su momento llevaba ese nombre, pero conocen al poblado como Verón de Estrada. Vino, empezó a trabajar en ese pueblo a
a mediados, mejor dicho, del siglo XIX, empezó a trabajar en un almacén de ramos generales. Con los años, con las décadas, se convirtió en el dueño del almacén de ramos generales y con el tiempo se convirtió a fines del siglo XIX en uno de los hombres más adinerados de la provincia, ¿sí? Un italiano que pudo conseguir el ascenso social, ¿sí? Llegó siendo pobre y logró ser parte de la élite correntina. Él fue el que en 1890 fundó el famoso ferrocarril primer correntino, o también conocido como el ferrocarril económico. ¿Sí? Ese ferrocarril de trocha angosta, tan famoso en la cultura, en la música, en el chamamé, pero también que podemos observar ya como un museo en la localidad de Santa Ana de los Guácaras, que de alguna manera, por eso hablo en este libro no solamente de una industria en particular, que es la industrialización del azúcar o el ingenio primer correntino, sino también toda la economía que giró en torno a una fábrica de azúcar. Qué importante que fue que se empiece a producir azúcar en Corrientes, porque dio trabajo directo o indirectamente a gran parte de los pueblos del norte, centro y norte de la provincia, ¿no? Como Corrientes, Santa Ana, Ingenio, San Luis del Palmar, llegando incluso los cañaverales hasta la ciudad de Cacatí, ¿sí? Y en buena medida en Burguyá. El puente o el transporte de ese progreso para aquellos años fue este pequeño ferrocarril primer correntino o ferrocarril económico. Se puede decir que la experiencia de Francisco Goya como empresario fue una experiencia llamativa para pensar como un antecedente, porque este italiano consiguió el ascenso social en Corrientes, pero se la jugó como empresario. O sea, compró el ingenio, empezó a dedicarse a la fabricación de azúcar, puso como medio de transporte al ferrocarril, pero además creó la primera fábrica de hielo de la provincia. Además fue partícipe de la creación del edificio de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, que aún está en pie, que es una maravilla. Puso inversión, fue uno de los socios fundadores, pero además Francisco Goya pensó en que podía hacer regadíos, o sea, tuvo una proyección industrial para Corrientes. Lamentablemente los periódicos de la época mencionan mucho desacuerdo de la sociedad, muchas contrariedades políticas. No, en su momento cuando él se jugó, con su fortuna, se jugó por varios emprendimientos en la provincia pensando de que esto podía ser una provincia industrial, cuando se la jugó hubo un Estado y también habría que hablar del sector privado que no lo ayudó, que no lo respaldó, y una misma sociedad, ¿sí? Él tenía que ir a los periódicos a dar explicaciones de por qué era tan lento su ferrocarril, por qué a veces se descarriaba, por qué, o sea, había una sociedad que dejó que suceda, ¿sí? Bueno, luego que él deja la fábrica en 1900, adquiere la propiedad una sociedad que se llamó Castillón y Nalda, en 1900, ¿sí? Y encararon la administración. Ahí tenemos que hablar de un actor muy importante que fue Adriano Nalda, ¿sí? Un español que también con los mismos ideales llegó a la Argentina, de poder reconstruir su vida en un país nuevo, pero a su vez fue un factor de cambio importante para la sociedad correntina, tanto para la alta burguesía urbana que vivía en Corrientes, porque hasta sus gustos arquitectónicos cambiaron los gustos arquitectónicos o influenciaron los gustos arquitectónicos de la ciudad de Corrientes, sino que además Adriano Nalda en pocos años estabilizó a esta industria, le dio un progreso, o sea, logró que el ingenio primer correntino pueda proveer de azúcar a toda la provincia y en momentos ocasionales exportar a otras provincias, ¿sí? Esto lleva a que en 1900, por una cuestión de sociedad, ¿sí? Muere uno de los dueños. En 1925 queda como único dueño de la fábrica.
Para entonces, según la revista Caras y Caretas de 1937, hizo un número particular de Corrientes, en donde habla de Adriano Nalda como un hombre destacable, ¿sí? Como un hombre ejemplar. Esa es la cita textual. Y no solamente eso, sino que esa revista de 1937 hablaba mucho sobre el ingenio, pero hablaba de Corrientes como una tierra con muchísimo potencial industrial. Textualmente decía, Corrientes es la California argentina. ¿Qué pasó con Corrientes? Bien. Adriano Nalda, como todo ser vivo, ¿sí? Veía que en algún momento iba a tener que dejar herederos para todo el emporio industrial que logró, y no solamente emporio industrial, sino también un emporio comercial, ¿sí? Si conocen el almacén de ramos generales El Vasco, ¿sí? Que sería hoy Café Mariscal, ese era un destacado almacén para la provincia, ¿no? O sea, desde ahí se comercializaba azúcar y todo tipo de productos a distintos puntos de la provincia, ¿sí? O sea, el aporte fue muy grande, ¿no? Dentro de lo que dicen los especialistas en historia del azúcar a nivel nacional, el ingenio Primer Correntino era un pequeño ingenio dentro de varios ingenios que había en el país, ¿no? Pero el abordaje que yo le doy a este libro, o por lo menos una de las conclusiones que puedo sacar, es que no tiene el hecho de que haya fracasado, ¿sí?, la producción de azúcar, no tiene que ver con una sola causa, ¿sí? No tiene que ver con un culpable o señalar a una sola causa, sino que hay todo un contexto que desfavoreció, ¿sí? Así como surgió la producción de azúcar y se favoreció a la producción de azúcar y todo el contexto ayudó a que surja, luego hubo todo un contexto que no favoreció, ¿sí? En este caso, bueno, el gran forjador de esta industria falleció en 1940, ¿sí? El gran forjador que fue Adriano Nalda, alguien que le dio estabilidad, que le dio estatus importante a la fábrica, falleció. Heredaron sus hijos, ¿sí? Pero también existió un cambio importante, ¿sí?, en la política nacional, y aquí está la controversia, ¿sí? Ahí el problema. Aquí está la controversia. Depende con quién hablemos, vamos a encontrar respuestas distintas, ¿sí? Pero hay un sector de la sociedad que atribuye al fracaso de la producción de azúcar en Corrientes a la intervención del peronismo en la provincia de Corrientes, ¿sí? Aquí justamente tenemos material didáctico. Blas Benjamín de la Vega en 1947 se convirtió en el único gobernador no peronista del país, ¿sí? Bien, en 1947, ¿sí?, Juan Domingo Perón, como presidente de la nación, decide intervenir en la provincia de Corrientes para darle continuidad a su política laboral, a su política social, a su proyecto de país, ¿sí? Bueno, lo intervino, y bueno, acá tenemos al compañero aquí al lado, intervino poniendo a Filomeno Velasco como gobernador interventor. Fue el autor de la destrucción del ingenio. Y bueno, ahí la política laboral impositiva de Perón pudo llegar directamente a Corrientes y también directamente a la fábrica. Me gustaría mencionar una cuestión, y es que Adriano Nalda era un extranjero, ¿sí? Se supone que un extranjero tiene que tener una personalidad muy particular con sus empleados, ¿sí? Tiene que tener un comportamiento muy particular, ¿sí?, porque no es de acá. Tradicionalmente, hablemos de lo que es la tradición. Tradicionalmente, el patrón de estancia, podría decirse, siempre tuvo una actitud muy paternal con sus trabajadores, ¿sí? Hablamos de el patrón de estancia, ¿no? Sus peones le debían un respeto y fidelidad, y a su vez el patrón le brindaba siempre algún gesto aceptable o algún tributo, ¿no? Había una relación muy cercana, ¿no?
En los años que estamos hablando, no los años tradicionales, sino los años que estamos hablando cuando ya está forjándose la industrialización en Corrientes, se supone que el empresario, el dueño de una fábrica, es mucho más distante con los operarios de la fábrica y los que se dedican a la plantación, ¿sí? O a la tala, por ejemplo, de madera. O sea, son dos cosas distintas, dos conceptos distintos de empleo, ¿sí? Uno es el empleo tradicional y otro es el empleo en la industria. ¿A qué voy con esto? Adriano Nalda, siendo un empresario fabril, él tuvo una conducta distinta con sus empleados. Él se acercaba, él le pagaba a fecha, o sea, a término. Los empleados decían, tal vez nos paga poco, pero es bueno, ¿sí? O sea, hay como una relación paternal en donde él se acercaba directamente con los empleados, ¿sí? ¿A qué voy con esta explicación? Cuando llega el periodo peronista, cuando llega a ejercerse en Corrientes o en la fábrica específicamente, algo que se llamó el Estatuto del Peón Rural, que les exigía a los patrones mejores condiciones laborales, mejores casas, mejor condición de vida para los obreros, mejor salario, reducción del trabajo, ¿sí? De las horas de trabajo. Ellos trabajaban de sol a sol antes. O sea, hubieron un montón de exigencias que llegaron con el gobierno peronista que llevaron de alguna manera a desestabilizar a esta fábrica. Todos aquellos que están vinculados a la familia Nalda relacionaron a esta intervención de la política peronista en la fábrica la llegada de miembros de la CGT que pregonaban o predicaban los valores obreros, los valores vinculados a la huelga. Toda esa situación llevó a que, según todos aquellos que pude entrevistar, y incluso se puede ver en periódicos esas versiones, vinculan a que esta fábrica estuvo presionada por el gobierno nacional para que deje de producir azúcar y finalmente los Nalda en 1950 dejaron la administración. En esa fecha, 1950 es una fecha clave para entender al ingenio primer correntino, porque en esa fecha se dejó de producir azúcar en la provincia de Corrientes. Desde ahí no hubo más producción de azúcar, ¿sí? Por otro lado, las versiones más vinculadas a los obreros, a los operarios, a los trabajadores del campo, puedo llegar a destacar, por ejemplo, una visión que me pudieron transmitir, y es que los Nalda tenían mucho dinero, decían, tenían mucho dinero los Nalda. O sea, iban a pagar mejor a sus obreros, iban a mejorar las condiciones de sus obreros, de sus trabajadores, iban a ganar menos, pero iban a seguir ganando. Lo decían desde la visión de ellos, obviamente, ¿no? Entonces me dejó en una disyuntiva importante, ¿sí? Hay dos visiones de la realidad. ¿Cómo puedo llegar a entender o cómo puedo llegar a interpretar esta realidad que me tironea como historiador hacia un lado o hacia el otro de la historia, ¿no? Traté de interpretarla una y otra y tratar de expresarla en este libro, ¿no? No fue que por coincidencia en el 2012, un amigo mío, muy amigo mío, que está presente, que es Oscar Vallejos, me comenta que su abuela, Cosme Cipriana López, era, de alguna manera, era vecina de los Nalda en el ingenio primer correntino, o sea, vivía pegada. Su tía, su abuela, su futuro marido, su padre, todos trabajaban directa o indirectamente para la fábrica, y su tía era quien le hacía las costuras a los Nalda. Su hermana más grande era la que jugaba con los Nalda, ¿sí? O sea, no había un testimonio vivo más importante para mí en ese momento, porque me ayudó a interpretar un poco mejor las cosas. Me dio una visión más neutral de las cosas y me hizo entender esta cuestión de que hay un fenómeno que es la industria. Y si estamos hablando de Corrientes, estamos hablando de una provincia desindustrializada, ¿sí?
Y si hablamos de Corrientes, tenemos que hablar de una de las provincias más pobres del país, según la CEPAL, con la generación de muy poco valor agregado con respecto a las provincias del país. No digo que es la más pobre, pero está entre las más pobres. Y el MEA en sí está entre las provincias más pobres del mundo, ¿no? Entonces, el problema o el foco podría ser el valor agregado, ¿sí? Y analizar la historia de esta fábrica me ayudó a entender por ahí el contexto de los emprendimientos en la provincia, ¿sí? Para que exista industrialización en una provincia o en un lugar, tienen que confluir un montón de elementos. O sea, tiene que haber un empresariado que esté dispuesto a invertir, tiene que haber un Estado que le dé las facilidades, sobre todo impositivas, pero las facilidades. Tiene que darse, como les dije, el clima, tiene que darse el suelo, tiene que darse una sociedad que pueda ejercer de mano de obra. La geografía, o sea, si es estratégico geográficamente para poder hacer determinada producción, ¿sí? Y una de las conclusiones que pude sacar es que a nivel país, nosotros tenemos, volviendo al inicio, ¿no? Nosotros tenemos grandes industrias azucareras en Salta y en Jujuy, ¿sí? Tenemos a Ledesma y a Tabacal, Ledesma en Jujuy y Tabacal en Salta, ¿sí? Grandes industrias azucareras que, por lo menos desde el punto de vista de Tabacal, utilizó durante años muchísima mano de obra boliviana, ¿sí? Por la cercanía, hasta 50 kilómetros de la frontera con Bolivia, ¿no? Entonces es un factor muy importante para el progreso de esa industria, ¿no? Corrientes, sin embargo, apostó, o hubieron unos empresarios que apostaron a que acá podía funcionar y no les salió, no funcionó, ¿sí? Luego de 1950 existió un gran problema en la Argentina, y es que había mucha azúcar en la Argentina, ¿sí? En 1966 se dio una gran crisis en todo el país, que fue la crisis del azúcar, en donde había tanta azúcar, tanta oferta de azúcar en el país, que el precio del azúcar se desplomó. Entonces, desde el Estado Nacional pensaron, bueno, tenemos que reducir la cantidad de ingenios, ¿sí? En Tucumán se intervinieron 11 ingenios y después se terminaron cerrando, ¿no? Beneficiando, sí, a estos dos grandes ingenios de Ledesma y Tabacal en Jujuy y en Salta. Y es así en donde pudieron reducir la cantidad de azúcar en la Argentina, subir los precios del azúcar y regionalizar el azúcar en esas dos grandes provincias. También se sigue produciendo en Tucumán, pero no a la escala de estas dos grandes industrias, y también se produce azúcar artesanal en Santa Fe y en Misiones, ¿sí? Pero a escala industrial se produce en estos dos grandes polos industriales. Eso también me dio el entendimiento de que el fin de esta industria tiene que ver con los actores que vivieron esta realidad en pequeño, como los propietarios y como los obreros, ¿sí? Y la sociedad en general, pero también hubo un contexto nacional, ¿sí? un contexto del mercado de azúcar que debió, o sea, se debió disminuir la cantidad de azúcar, ¿no? Un ejemplo muy cercano es el del ingenio Las Palmas, en Chaco, ¿sí? Que perduró unos años más con mucho más esfuerzo local, pero que finalmente también nos cuenta la misma historia. O sea, el ingenio de Las Palmas como el ingenio Primer Correntino quedaron para la historia, ¿sí? Historia que de alguna manera se va o se está extinguiendo con las últimas personas que saben sobre el tema, que vivieron sobre el tema. Entonces esa es la motivación más grande, no de investigar ya solamente, sino que esta es la motivación por la cual yo decido contar esta historia para que no se borre, ¿no? Gran parte de la correntina no tiene ni la menor idea de qué fue el ingenio Primer Correntino y qué fue, o sea, como un emblema de la industrialización en Corrientes. Entonces,
Hoy mi motivación y haber viajado para estar acá es justamente esta, que es dar a conocer esta historia, ¿sí? Para tener un antecedente. ¿Por qué? Porque no solamente soy un amante de la historia, no solamente sigo estudiando historia, no solamente sigo investigando, ¿sí? Sino que además soy docente. Y la docencia no solamente se hace en el aula, sino se hace de distintas formas. Con ese incentivo, junto con otro grupo de especialistas, ¿sí? Los cineastas Carlos Barreto Viloni, Lisandro Lorenzón, Dina Alicia Coco, Enrique De Niri, Gabriel Romero, músicos como Leonardo Tabó Benítez y otros más, nos juntamos e hicimos un documental sobre la temática. El documental se publicó el año pasado, o sea, salimos de gira el año pasado en varias localidades, varias relacionadas al tren económico como Cacatí, Erlisca, San Cosme, pero también llegamos a Santo Tomé y la semana que viene, jueves que viene, vamos a exponerlo en el Congreso Provincial para darlo a conocer en una instancia y después lo haremos a través de canales de televisión, redes sociales y demás, para que esta historia no se muera. Gracias. Muy bien. Bien, ¿alguien quiere hacer una pregunta? ¿Se entendió algo? ¿Hay alguna duda? ¿Hay algún aporte? Me gustaría escuchar aportes sobre todo. Yo le agradezco inmensamente que estos trazos de la historia de Corrientes se conozcan, se difundan, vayan a las escuelas, sepan cómo se hizo esta tierra. Así que le agradezco mucho. Gracias. Y yo como representante o descendiente, mejor dicho, del abuelo Adriano, soy la nieta, agradecerte realmente porque tus palabras fueron exactas. Yo creo que no te has equivocado, fue una persona así como vos bien lo describiste, realmente que vino a trabajar a estas tierras y lo supo hacer y formó una familia, tuvo 10 hijos, yo soy de la última generación, del número 10, yo soy hija del número 10 y realmente tus palabras me llegaron realmente muy bien y creo que lo has pintado de cuerpo entero como él fue realmente y que tuvo que vivir esta parte de la historia que nos tocó lamentablemente, que dejó a muchas familias sin trabajo, todo por cuestiones políticas, porque otra cosa no hubo. Se malvendió el ingenio y quedó ahí hasta el día de hoy, que paso y me da pena, realmente, porque nunca hicieron nada, ningún otro gobierno que lo siguió. Todos hicieron a lo mejor algunos negociados como conocemos, bueno, supongo, espero que no, pero realmente quedó ahí sin nada, tirado y mucha gente sin trabajo. Realmente una pena. Lo mismo te vuelvo a repetir, te agradezco enormemente, tus palabras me llegaron al corazón. Gracias. Bien, cuando me dijiste que sos nieta de Adriano, se me puso los pelos de punta, porque dije qué bueno, valió la pena haber venido hasta acá. ¿Sí? Y que me digas esto también vale mucho más para mí, porque es, como lo mencioné en un principio, es un objeto de estudio del cual creé un vínculo, o sea, es un ser inanimado que se convirtió en mi amigo, ¿sí? Y con el cual converso periódicamente, casi todos los días, y casi siempre pienso en este objeto de estudio. ¿Sí? De hecho, mi tesis doctoral va a estar vinculada con lo que pasó después, las consecuencias. Gran parte de la población de Cacatí, Burucuyá, San Miguel Palmar, Erlisca, Santa Ana,
tuvieron que irse de sus lugares de origen, más aún con el cierre del tren económico en 1969. Toda posibilidad de trabajo se esfumó, ¿sí? Todo ese circuito comercial se terminó, ¿sí? Hay miles de historias, o sea, más en el interior. Yo trabajo casualmente en Gagatí, y hay miles de historias de personas que todavía pueden tener algo de memoria sobre lo que pasaba cuando venía el tren, cuando podían cargar algún tipo de producto para venderlo en la capital. Está bien, el tren viajaba a 7 kilómetros por hora, o sea, salía a las 5 de la mañana y llegaba a las 5 de la tarde, 6, 7 de la tarde a Corrientes Capital. Está bien, pero era lo que había, ¿sí? Claro. Era lo que había, y se reemplazó con las promesas de un mundo más sofisticado que fue el transporte automotor, con la promesa, porque ni siquiera había rutas cuando se cerró en 1969. Entonces, todo tipo de labor, directa o indirectamente, con estas producciones, con este transporte, con la fábrica y demás, se fumó, y la gente inició un proceso migratorio hacia las ciudades que tiene que ver como vuelvo a decir, ¿no? Con un contexto de país, ¿sí? O sea, lo mismo que sucedió acá, las producciones regionales fueron muriendo, ¿sí? Y poco a poco la Argentina se fue, primero se fue dando este fenómeno migratorio hacia ciudades capitales, en particular Buenos Aires. Se forjaron esas villas miserias o esos conurbanos, pero además la producción argentina poco a poco fue perdiendo diversidad y se fue apostando a los commodities, ¿sí? Como hoy lo es la soja, ¿sí? Con beneficio para un grupo de empresarios, y después no existe valor agregado, ¿sí? o no existe una diversidad que pueda generarse en la producción argentina, ¿no? Es por eso que creo que no es casualidad, creo que por algo sirvió de esto, y creo que es un puntapié, o es también utilizo esto como para invitarles a que 20 horas el jueves que viene puedan estar en la producción que llevó a un esfuerzo más colectivo. Ya no es individual como esto, sino que es algo más colectivo. Es un producto muy lindo, ¿sí? Y que bueno, sería bueno que nos acompañen en el Congreso Provincial el jueves que viene. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consideración? Yo la verdad que quiero destacar la labor del Museo Histórico, que abre sus puertas a las jóvenes generaciones para dar a conocer también nuestra historia, porque como vos dijiste en algún momento, se tiene que conjugar una serie de factores para que se dé una determinada acción, y en este caso se conjugó el museo y la presentación de un libro. Sí, agradecemos al profe, o sea, este espacio fue posibilitado gracias a él, así que lo mío fue, y me remonto al estudiante que recuerdo, ¿no? O sea, fui un estudiante de historia en algún momento vine al museo, lo visité, me quedé maravillado con este lugar, pero además me prestaron varios libros, bibliografías que me sirvieron para poder estudiar y entender la historia en su momento. Entonces, yo solamente me acerqué a devolver una gentileza, ¿sí? Esto tal vez es producto de lo que yo pude lograr o extraer acá. Y bueno, después fue todo obra de él organizarlo y ponerle fecha y bueno, insistirme para que suceda. Profesor, le pregunto al público, los interesados en este libro, ¿dónde lo pueden conseguir? Bien, en principio... Realmente habrá gente que quiere leer ahora, ¿no? Claro, seguramente. En principio la comercialización lo hace Móvila, por calle Rioja 755. Acá a la vuelta. Acá a la vuelta, ¿sí? Por otro lado, o sea, como mi interés no es económico en este sentido, ¿no? Yo tengo una versión digital que yo la reparto
de manera, o sea, gratuita. Si alguien la quiere leer, yo se la paso. Lindo tener el libro. Pero, ¿cómo? Lindo es tener el libro. Exacto. Yo quiero El sabor del libro tiene voy a otra cosa. comprar. Claro, pero bueno, el libro físico ya tiene un precio económico por lo que cuesta, ¿no? Así Lógico. que yo traje unos ejemplares, ¿sí? Si quieren se los puedo vender, o si no también se los puedo pasar. En este caso él es profe de historia, yo le puedo pasar a él y él lo que lo pase libremente a sus estudiantes. O sea, Sí. pero si no, pueden, por ahí si alguien pregunta, a Móvil Ediciones, y ellos son los que comercializan este libro. Gracias. Gracias. Muy amables. Lo vamos a invitar públicamente, ya lo invitamos, pero lo vamos a invitar públicamente, el Instituto de Investigaciones Históricas y Culturales de Corrientes. Aquí están dos representantes, hay una miembro de número que es la directora emérita del Museo de Ciencias Naturales, la licenciada Arbelo de Mazaro, y está una integrante también de nuestro instituto, que es la artista plástica Chela Gómez Morilla, reconocida internacionalmente. Bueno, nuestro instituto está organizando el segundo Congreso Iberoamericano de Historia, Genealogía y Cultura para el mes de octubre. Ya lo invitamos privado, pero lo invitamos públicamente a participar al profesor Samón. Está abierta el Congreso para que pueda, si quiere participar, puede poner allí algún trabajo de su autoría. Aparte ya le pedimos también el documental para poder pasarlo en el transcurso de nuestras jornadas. Perfecto, sí, será un gusto porque, como les digo, es parte de la docencia exponer, llevarlo a todos los medios posibles para que se conozca, así que perfecto, perfecto, profesor. Gracias. Y ahora tenemos una... Y bueno, si quieren probar, cocinar algo para un convite, así que si quieren. ¿Cociné? Sí. Cocinó algo para convidar. Así que vamos a Así pasar que, al si salón. quieren- Ve, le saco una foto primero. Dale. Ay,